Bueno, antes de iniciar el tema que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto para que pues vayamos más en la jugada, ¿ok? Hay muchos puntos que, lógico, no los voy a tocar nada más lo más sencillo, lo más relevante, pero a veces, fíjense, a veces lo más importante es lo que se nos pasa. Desgraciadamente, puntos tan sencillitos que van dentro de la enseñanza principal, van puntos sencillos que a veces son más importantes que la enseñanza principal. Entonces eso pues no lo voy a poder estar recordando ahorita, pero lo más básico sí lo voy a recordar, ¿ok? Bueno, vimos que Dios crió la primera humanidad, Adán, ¿sí? Pero antes que Adán, ¿qué creó Dios? Los vigilantes. A los vigilantes, ¿ok? Y después, ¿qué se creó? La segunda humanidad. A Eva, una segunda humanidad, ¿sí? Entonces, Eva es el resultado de la mezcla genética de los vigilantes con Adán, con la primera humanidad. Sí. Estos dos se mezclan y dan como resultado a Eva. Jehová Dios, ¿qué hizo? Caer sueño profundo a Adán, a la primera humanidad, o sea, tomó una parte de Adán, ¿sí? La durmió, tomó una de sus costillas, extrajo una de sus costillas, la clonó y forma a Eva. Entonces, de la mezcla genética de estos dos surge Eva, y después la trae a Adán, se unen, ¿y quién nace? Caín y Seth. Vamos a decir porque Abel muere, ¿ok? Y ya de esta es lo que surge hoy como la humanidad. Lo que somos ahorita nosotros, ¿sí? Esta es la humanidad en la que ahorita estamos, es el resultado de esta mezcla genética, ¿sí? Ahora, Caín representa una simiente caída y Seth de Dios. Pero están unidas. ¿Sí me estoy explicando? Están unidas. Entonces todos en nuestro interior, vamos a decir, tenemos positivo y tenemos negativo. Nos comportamos tantito bien y nos comportamos tantito mal. ¿Ok? Cuando estamos en esta humanidad, ¿sí? ¿Por qué vivimos? ¿Por instinto o por la voluntad de Dios? Por instinto, ¿sí? Vivimos por instinto. Nosotros somos la suma total de una degradación genética. Entonces vivimos por instinto. Todos los seres humanos nacemos y vivimos por instinto. Cuando empezamos a recibir la palabra, escuchar la palabra, se empieza a activar nuestra genética y empezamos a escuchar la voz de Dios. Después viene el Espíritu Santo a morar en nuestro interior y es cuando decimos que nacimos de nuevo o nos conectamos a Dios. ¿Sale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿De dónde surgió Adán? No. ¿Quién creó a Adán? Dios. ¿De dónde? De sí mismo. Pero fue creado a imagen y semejanza de Dios, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Vale? Sí. Ya vimos que Dios, de ser un espíritu, pasó a tener un cuerpo, ¿ok? El primogénito de la creación, y de ese cuerpo formó a Adán, ¿sí? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No fue creado del polvo de la tierra, ¿ok? La historia dice del polvo de la tierra para minimizarnos y hacernos ver que somos terrenales, pero no somos terrenales, somos celestiales, en un cuerpo terrenal, ¿ok? ¿De dónde fue creada Eva? De Adán, de la costilla. De la costilla de Adán y de la mezcla de ellos. ¿Sí? Adán fue puesto en la tierra ¿para qué? Para señorearse. Para gobernar la tierra.
después fíjense, en la tierra, y después fue puesto ¿dónde? En un huerto. En Edén. ¿Para qué? Para trabajar. Entonces no es lo mismo estar en Edén para trabajar que estar en la tierra para gobernar. No es lo mismo que fueron formados a lo mismo que fueron creados. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Bueno. Adán y Eva, ¿Qué? las dos humanidades, viene la simiente de Caín, ¿no? Sí, aquí está. Caín y Set. Caín y Set. Caín y Set. ¿Sí? Ajá. Ya vimos que por decirlo Dios, Jesús le dice a los fariseos, ustedes no son descendientes de Abraham. Aunque dicen que son, no lo son. ¿Por qué? Porque ustedes procuran matarme. Su padre es el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Y entonces ellos, los fariseos de esta línea, ¿qué dicen? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Vale? Ellos se consideraban descendientes de Adán. Pero en sí estamos viendo que hay una simiente que se mezcló, pero a veces predomina lo positivo y a veces predomina lo negativo. Entonces ellos no se reconocían como descendientes de Abraham, perdón, como descendientes del diablo, vamos a decir de los vigilantes. Ya vimos que el diablo Es una agrupación. es una agrupación de seres, no es un ser, ¿sí? ¿Ok? Es un sistema, son seres. La palabra diablo significa adversario, opositor, o sea, es algo, no es alguien, algo que se opone a los planes, a los propósitos de Dios, mas no es alguien, ¿ok? Fornicación no quiere decir en la Biblia que tuvieron relaciones los vigilantes con Eva, ¿no? Como es la tradición cultural histórica en la cultura hebrea, aún ¿cómo se llama? En la cultura sumeria. Todo eso hablan de que literalmente fue algo sexual, pero ya vimos que no fue algo sexual, ya se los expliqué, ¿vale? Una manipulación genética, ¿ok? Entonces Abel también era simiente caída. Sí, todos. Todos. Tanto Abel como Caín, como Set, ya todos los que nacen ya están caídos porque ya es una mezcla, ¿sí? Nada más que en este caso uno está buscando a Dios y otro no está buscando a Dios, o uno está inclinado a lo bueno y el otro está inclinado a lo malo, ¿sí? Entonces cuando uno se inclina a lo malo decimos es del maligno. No es exactamente que sea del maligno, sino que sus características pues están siendo más del malo que del bueno, entre comillas, del bueno o del malo, porque no hay un de él, son ellos, ¿no? ¿Sí? No hay un él, son ellos. ¿Ok? Ya vimos que cuando la Biblia dice hagamos al hombre, ¿quién dijo hagamos al hombre? Elohim. ¿Qué significa Elohim? Elohim significa dioses poderosos y da como resultado gobierno. O sea, dioses que gobiernan con poder, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces nosotros en el cristianismo se nos enseña que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe? Pero ya vimos que no había ni tal Padre, ni tal Hijo, ni tal Espíritu Santo en el principio. ¿Qué existía? Solo Dios. ¿Sale? Ahora, si alguien quiere saber en qué me baso en que no había Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo puede preguntar. Pues nada más había Dios Padre, ¿no? Sí, pero no era Padre. No era Padre todavía porque todavía no estaba Jesús. No estaba Jesús. Era el primogénito. Jesús aparece hasta María. Sí. No era el primogénito. Jesús aparece hasta María. Sí. El primogénito no es Jesús. ¿Sí? El primogénito es un cuerpo que se crea en la eternidad. En ese cuerpo habita la plenitud de la deidad y de ese cuerpo en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado en él, por él y para él. Él es el verbo, el primogénito de la creación. Después, ese cuerpo viene en la persona de Jesús. ¿Sale? Y ahí se le llama Hijo de Dios, el unigénito, por su participación humana, no porque fuera Hijo de Dios en la eternidad. ¿Me estoy explicando? O sea, era Dios haciéndose hombre, más no Dios teniendo un hijo haciéndolo hombre. ¿Sí?
El verbo ya vimos que es el verbo. La palabra. Es la palabra. Entonces, ¿cuál es el verbo de Omar? Yo les hacía la pregunta. ¿Cuál es el verbo de Omar? ¿Cuál es mi verbo? Lo que están escuchando, mi palabra, lo que están escuchando, mi voz, es lo que yo en sustancia soy, yo lo expreso. Lo que yo soy lo expreso por medio de sonido. ¿Sí me explico? Entonces así el Padre, Él expresó y por medio del sonido formó un cuerpo. Ya lo vimos, las frecuencias, cómo surgieron, cómo se expandió, cómo se contrajo, ¿ok? Y ahí surgió la luz, surgió la materia y se formó el primer cuerpo, la primera biología. Eso ya lo vimos. Sí. Bueno, les digo, son detalles que a lo mejor no están en lo que ahorita les expliqué, pero son los más importantes. ¿Sí? Nos estamos quedando más con la historia de Adán, de Eva, de la serpiente y todo eso, que no es tan relevante, pero lo más importante lo pasamos por alto. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Entonces Jesús no es hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Se llama hijo porque participó de un cuerpo humano, pero en eternidad no hay hijo, no hay Padre, no hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, porque si Dios es Espíritu, ¿cómo es que tiene Espíritu? ¿Un espíritu puede tener otro espíritu? No. Entonces es un lenguaje para denotar que lo que Dios en esencia es, eso emana, eso imparte, pero no es su espíritu, es su vida, su emanación, su presencia, siendo impartida a todo el universo. Y por esa vida, esa energía, es que todas las cosas subsisten. ¿Sale? Ya vimos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿En qué consiste? En que somos un cuerpo y estamos conectados. Biológicamente estamos conectados y lo que te pasa a ti me pasa a mí. Físicamente Él lo siente porque somos su cuerpo, somos la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ya lo vimos. ¿Sale? Esos son todos los detalles que les digo que son importantes. ¿Sale? No nada más Adán y Eva y eso, que es lo que más nos llama la atención. Y en todos los aspectos Él siente los Sí. Es que fuimos extraídos. dolor, tristeza. Ayer el expositor, el señor Raimundo, nos hacía un comentario, ¿no? O sea, yo puedo curar a una persona de aquí hasta China. Sí, ¿No? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la energía. Porque estamos Por energía, porque Esa energéticamente somos uno, ¿no? En las filosofías dicen que somos una sola alma, pero que está, por decirlo, fragmentada, aunque no estamos fragmentados, estamos unidos, separados, pero unidos a la vez. No sé si me puedo explicar, ¿sí? Entonces yo de aquí puedo hacer algo que la otra persona puede experimentar allá. Lo mismo sucede con la sangre. A mí me sacan sangre y esa sangre se la imparten a Silvia. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que a mí me pase le está pasando a la sangre que tiene Silvia. Claro, al paso de unos años, esa sangre va a ir adaptándose a su ADN. Sí, mi fuerza va a ir perdiendo fuerza en su cuerpo. Va a terminar influenciando mi sangre. Se va a hacer una, mi sangre en su sangre. Pero al principio todo lo que a mí me pase ya lo voy a experimentar. Entonces está comprobado médicamente, científicamente, que hay gente que recibe transfusiones de sangre y empieza a sentir cosas que antes no sentía, o habilidades que antes no tenía, o visiones que antes no tenía. ¿Por qué? Pues porque heredó algo de la otra persona de quien es la sangre. ¿Sale? ¿Sí? Ahora, no es literalmente la sangre. En la sangre que está la vida del hombre. ¿Sí? Entonces parte de lo que tú en sustancia eres como espíritu va impregnado en la sangre. ¿Ok? Bueno, no quiero profundizar en eso. Después lo vamos a ver en otro tema. Vamos a ver el poder de la sangre. Bueno, entonces ya vimos que Elohim son los dioses poderosos que estaban gobernando la tierra antes de que el hombre fuera creado. Cuando el hombre es creado, ellos estaban cada uno gobernando su ecosistema. El águila, los mares. El buey, todos los campos, el ganado. El león, todas las bestias del campo.
Y el hombre, bueno, supervisaba a los hombres. ¿Se acuerdan que tenemos ángeles ministradores a favor de nosotros? Sí. Bueno, los ángeles. ¿Y cuál me falta? Ah, y la serpiente, el ecosistema reptiles y serpientes. Ellos cada uno administraba un ecosistema. Pero cuando Dios crea al hombre, lo pone por encima de todos los ecosistemas. Dios tiene que rendirle al hombre cuentas. Y no les parece. Y entonces deciden ¿qué? Derrocar al hombre, tumbarlo del puesto de autoridad que Dios le dio, y ahí es donde lo manipulan genéticamente, lo clonan y lo evolucionan, lo engañan. Le dicen, vas a ser como Dios. Si te damos de esto, vas a ser como Dios. El árbol no fue un árbol, fue conocimiento que le impartieron. Ellos adquirieron ese conocimiento a fin de querer ser como Dios. Lo que sucede hoy en día, la gente o la ciencia está aumentando queriendo ser como Dios. Y lejos de evolucionar, ¿qué pasó? Involucionar. Es lo mismo que le va a pasar al ser humano. Aparentemente va a evolucionar, pero realmente va a involucionar. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sentaría muy bien, pastor, ¿verdad? Que repasáramos el primogénito de la creación. Ahí contempló usted todos esos pequeños detalles que dice usted que pasamos por alto, ¿verdad? A ver. Aquí no la dio, bueno, lo dio. No, sí lo di aquí, nada más que no estaban todos. No, pero a ver, en el principio estaba Dios, lo llenaba todo. ¿Sí? Dios lo llena todo. ¿Y el Padre qué era? Un espíritu, energía invisible. Pero ya está comprobado que la energía que tiene, sentimientos. ¿Qué más tiene la energía? Pensamientos, o sea, tiene voluntad, tiene libre albedrío, ¿sale? Ya está demostrado. Entonces la energía como tal, así de que, pues es energía, no. O sea, es algo que siente, que experimenta y que delibera, ¿ok? La energía. Entonces Dios es espíritu, un ser que lo llenaba todo. Y para poder crear no hay nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerse un cuerpo. Hacerse un cuerpo. Entonces Él se contrae. Se contrae, vamos a decirlo así. De ser así, Él empieza a contraerse. ¿Sí? Se contrae. Y una vez que se contrae, vuelve aquí, ¿a qué? A expandirse. Y en esa contracción y expansión, ¿qué se crean? Los ecosistemas. Se crean frecuencias. Y esas frecuencias, cuando chocan, esta es una y esta es dos. ¿Qué surge? Una tercera. Lo que sucede con las cuerdas. ¿Sí? Tenemos una guitarra con cuerdas. 1, 2, 3, es que mi, la, re, sol, si, mi. Son tonos. Y cuando se cruzan, forman una armonía, forman un sonido. ¿Ok? Vimos que el radio tiene adentro un decodificador. Y ese codificador que capta las señales, y él está emitiendo una frecuencia contraria a la que viene, la capta, ¿cómo les dije? La decodifica, y en ese momento, ¿qué sucede? Empezamos a escuchar el sonido, o sea, la frecuencia, ahora la escuchamos. La televisión tiene otro decodificador que no solamente reproduce sonido, sino reproduce imagen. Y nuestro cuerpo humano, ¿qué hace? ¿Qué decodifica? Todo. Sonido, la imagen y la sustancia de Dios. El verbo, la energía de Dios, se vuelve a recodificar en nosotros. Eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero ya se los comenté un poco. Entonces, de esta unión, de que Dios expandió y se contrajo, sus mismas frecuencias, eso es lo que llamamos el verbo. No es literalmente que Él habló, ¿sí? El verbo, la vibración, el sonido, formó la materia. Y esa primera materia fue el primogénito de la creación.
¿sí? El primer cuerpo biológico. Y de ese cuerpo biológico, ¿qué se formó? Después todo lo demás. En él, dice la Biblia, en él, ¿sí? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean principados, etcétera, etcétera. Y en él todo subsiste. ¿Ok? O sea que todo fue derivado de la energía de Dios. Así es, al principio Dios era espíritu, era energía. Ahora la pregunta es, ¿ahora Dios sigue siendo espíritu o ahora Dios tiene un cuerpo? Tiene cuerpo, ¿no? Ahora Dios tiene cuerpo, ¿sale? Pero no está sujeto a la materia. ¿Recuerdan los ángeles que bajaban a la tierra y comían con los hombres? Sí. Pero no eran corpóreos, se hacían corpóreos. ¿Sí? Cuando Jesús resucita, Él no era un espíritu. Los ángeles eran espíritus que se hacían corpóreos. Pero Jesús no era espíritu. Jesús dice, yo no soy espíritu porque yo tengo carne y hueso. Pero no estaba sujeto a la materia. ¿Sí le están captando? Sí. ¿Seguros? Hermanas, Inclusive mostró Jesús no era espíritu. Jesús tenía carne y hueso, pero no estaba sujeto a la materia. Se apareció y se desapareció. Se materializó y se desmaterializó. Pero en sustancia era carne y hueso, no espíritu. Y los ángeles son espíritus, no son de carne y hueso, pero se hacen corpóreos, pero no son de carne y hueso. O sea que se hacen un cuerpo. Se hacen, pero no lo son, no lo tienen. ¿Ok? Se densifican, pero en sí no son materia. ¿Sale? Pero Dios, espíritu, cuando se crea un cuerpo, ahora tiene un cuerpo, pero no está sujeto a ese cuerpo. ¿Vale? Pues sí. ¿Sí? Entonces está mal que digamos, o que sigamos diciendo que Dios es espíritu. Pues de que está mal, pero si lo quiere seguir diciendo, pues díganlo. Es la tradición. pero por tradición. Sí, por tradición. ¿Sale? Y es que en nuestra mente nos cuesta trabajo creer que Dios tenga un cuerpo. ¿Por qué? Porque es como verlo más terrenal, más como que perdió gloria, como que perdió toda su potencia, ¿no? Pero como si en cambio nosotros vemos a un Jesús y sabemos que era Dios hecho hombre, ¿no? Que estaba sujeto a su plano humano y no podía moverse o desarrollarse como Dios porque vino en el estado humano. Pero en su estado no está limitado, no porque tenga un cuerpo está limitado. Él sigue siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, etcétera. Porque es el mismo Dios. Así es. Nada más que a veces en nuestra mente al principio como que choca y no lo puedes asimilar y dices, no es así. Bueno, porque no lo puedes asimilar, dices, no es así. Pero ya una vez que lo comprendes te vas a dar cuenta que no está tan descabellado, ni tiene nada, ni pierde nada. ¿Ok? Entonces lo que usted está diciendo que nosotros este cuerpo somos Dios. No. Somos Dios en la tierra, porque fuimos, la palabra Elohim significa dioses poderosos que gobiernan. Dios nos puso en la tierra para gobernar la tierra. En ese contexto somos dioses, ¿sí? Por eso realmente fue que crucificaron a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijeron los fariseos, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Y entonces Jesús les responde y les dice, ¿acaso en vuestra ley no dije dioses sois? Entonces Dios en la ley ya había dicho que los hombres que eran dioses. ¿En qué contexto? Que fueron puestos para gobernar, para administrar la tierra. ¿Sí me explico? En ese contexto. En un rango, ¿no? Así es, la autoridad. Bueno, entonces como dice que somos carne y hueso de Dios, Sí, ¿no? sí. Entonces eso es lo que tiene que resurgir de nosotros, porque somos una, se puede decir, por eso dice que somos uno con Dios.
porque somos una parte de Él. Sí, somos Entonces su cuerpo. Él es la que está dormida y es la que está resurgiendo, Por para que decirlo seamos así. esa partecita de Él, ¿no? Por decirlo así. Mm. ¿Sale? O sea, literalmente ya lo vimos. En la Biblia nosotros decimos, todas las iglesias decimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. ¿Sale? Y todo el mundo sabe. Lo que yo estoy enseñando, todo el mundo lo sabe. El problema es que nada más son conceptos, pero no se desarrollan. Entonces, si tú le preguntas a una persona, ¿eres el cuerpo de Cristo? No, pues sí. ¿Y tú eres el cuerpo? No, pues sí, somos un cuerpo en Cristo. ¿Pero por qué? Pero no saben que es literal, ellos piensan que es figurado. Y hacerles entender que es literal cuesta trabajo. Tienes que dar un montón de cosas para que lo puedan entender. ¿Sí? Toda esa enseñanza. Adelante. A mí se me ocurre preguntar, Jesús cuando fue crucificado, ¿sufrió como hombre? Sí, Pero Él también era Dios. sí, pero estaba sujeto al humano. Ajá. ¿Sí? Entonces Él sí sufrió como hombre. Como hombre, como hombre. Murió como hombre, Murió pero como luego hombre. resucitó. Así es. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, yo en un estudio de teología, el pastor que nos enseñaba, nos decía que la palabra dioses o Dios con D minúscula era como una denotación de no el Dios Elohim, o sea, bueno, no el creador de todas las cosas, ¿no? Pero ahora con el contexto que usted nos acaba de mencionar, entiendo que no es como algo menos, no es menospreciado, sino solo es algo literario, pero realmente es significativo. O sea, Sí. realmente no es como el Dios con D minúscula es menos, ¿no? Sino que no es el mismo Dios, creador absoluto de todas Así las es. cosas, sin embargo, es su representación en cuerpo y en carne y hueso, por decirlo así, ¿no? Ok, miren, se los voy a explicar de esta forma. El primer tema no lo grabé, no lo pude subir, pero en el primer tema vimos que la Biblia, a ver quién recuerda que la Biblia qué. ¿Cuál tema? Primero, el primer tema. Habla de aquí. Sí, el primer tema de este. Vimos que la Biblia está alterada, Ajá. que la Biblia ha sido manipulada. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, voy a poner un ejemplo. Hay un texto en la Biblia que dice, a ver, dice creo que así. Perdonen mi letra, que está horrible. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué entendemos ahí? Fíjense muy bien. ¿Qué entendemos ahí? La palabra inspirar quiere decir que Dios tomó el control de sus mentes, de sus corazones, influjo, sopló en ellos para que ellos escribieran sin margen de error, ¿sí? Para que no escribieran de su corazón, de su mente, de lo que ellos querían, sino de lo que Dios quería. ¿Sale? En eso consiste la palabra inspiración. Que escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Bueno, pero este texto en la Biblia, lo que debe entender es que lo que está en la Biblia, escucha, lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Es lo que está diciendo. Toda la escritura que está en la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito esto? Toda escritura inspirada por Dios. ¿Qué piensan ahora? Cambia el concepto que Jesús. Entonces, ¿cuántos autores hay? La Biblia está compuesta por 40 autores. En el mundo no hay 40 hombres que escribieron. Hay muchísimos, hay miles de hombres que han escrito miles de libros
Y esos miles de hombres, ¿ustedes creen que no han sido inspirados por Dios? Sí. Sí, porque ella escribió. Entonces, todos aquellos libros que tengan un perfil de inspirados por Dios son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que esos libros fueron inspirados por Dios y no solamente la Biblia? Ahí viene el problema. ¿Sí me explico? ¿Cómo nos damos cuenta? Sí. Pues yo creo que por su contenido, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tiene que tener el contenido? Cosas buenas. Cosas buenas. Ok. Ahí van, ahí Que se van. alineen a la naturaleza. Miren, hay un detalle. Hay muchos libros que pueden decir muchas cosas buenas, pero se los voy a decir así, pero no te llevan a la verdad. Parece que te llevan a la verdad, pero no te llevan a la verdad. Tienes que analizarlo bien si realmente te lleva a la verdad. Ahora, la verdad no es conocimiento. La verdad no proporciona conocimiento. La verdad es Cristo. Amén. ¿Me explico? La verdad es Cristo. Entonces, todo aquello inspirado por Dios, ¿a quién te va a llevar? A Dios. Porque Dios es Cristo hecho hombre. A Él. Si lo que tú conoces, si lo que tú quieres saber, si donde tú quieres estar en la verdad no te lleva a Él, no está inspirado por Él. ¿Sí? Ahora, yo puedo leer un libro desde 100 hojas y a lo mejor ese libro solamente recopilando todo da una hoja de cosas inspiradas y todo lo demás no está inspirado. 90 hojas no están inspiradas, pero hubo algunos párrafos que fueron inspirados. Eso es lo que a ti te va a servir de todo el 90% o el 98% de ese libro. ¿Me explico? Pero tienes que saberlo disertar en que te guíe a Dios. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Sí. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Nosotros creemos, escucha, nosotros como iglesia en este lugar, nosotros creemos en la reencarnación. Todas las iglesias cristianas no lo creen. ¿Sale? Pero no lo creemos como la mayoría lo cree. ¿Por qué? Porque aunque parece bueno e inspirado, no es bueno porque no está inspirado. Solo parece. Parece. Simula. Sí, pero no está inspirado. ¿En qué nos damos cuenta? En que todas esas doctrinas o todas esas enseñanzas filosóficas, Así es. ¿sí? Su base está en que el espíritu del hombre, yo se los decía otra vez, en que el espíritu del hombre se ensucia y se requiere ¿qué? Limpiar. Y si no se limpia, pues no entra, no trasciende, no pasa a la otra vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haces para limpiar? Pues por medio de la comida, por medio del vestido, por medio de la meditación, por medio de un montonal de técnicas, un montonal de obras. La pregunta es, ¿dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó Cristo? ¿Ese conocimiento, esa supuesta verdad, te llevó a Él? ¿O te lleva a una autosuficiencia humana? Exacto. En otras filosofías así. ¿Sí? O sea, yo todo eso lo he estudiado y me doy cuenta que no está en Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es un diseño que no tiene que ver con el original, porque en el original no había pecado. Si hubiera sido un diseño en el original, desde el principio ya hubiera sido diseñada la reencarnación, porque el hombre se iba a ensuciar, pero el hombre no estaba pronosticado para ensuciarse. Entonces es como un plan alterno, un plan B, y Dios no hay plan B. Por eso estamos tan confundidos. ¿Sí? Todo, o sea, miren, todas las religiones, todas las ciencias, todas las filosofías tienen parte de verdad y parte de mentira. Es un rompecabezas, unos tienen una pieza y otros tienen otra. Tienes que estudiar todo para agarrar la pieza buena de acá, la pieza buena de acá y empezar a armar tu rompecabezas. Por eso es que todos creen tener la verdad, porque todos tienen una parte de la verdad. Ese es el problema. Hay gente que llega de unas filosofías al cristianismo y dice, aquí encontré la verdad. Les voy a explicar lo que pasa.
Este es el rompecabezas. Y esa persona, vamos a poner acá, tiene 3 piezas. Y de momento llega al cristianismo y encuentra otras 3 piezas. ¿Y qué dice? Ya encontré la verdad. ¿Por qué dice que encontró la verdad? Porque tiene más claro el rompecabezas. Esas piezas le sirvieron para estas piezas. ¿Me explico? Ahora vamos a verlo al revés. Es como si la verdad absoluta hubiese sido Está dispersa, está fragmentada y segmentada en ahora, todas las culturas. Así es. Ahora vamos a verlo al revés. Estás en el cristianismo, tienes 3 piezas. Y llegas a una filosofía, llegas a una ciencia, lo que tú quieras, y lo mismo, te encuentras con otras 3. ¿Y qué dices? Aquí está la verdad, allá eso no me sirvió. No es que no te, o sea, ya tienes más clara la imagen, es un complemento de esto con lo otro. Y por eso la gente anda así, ya es que ya ni sé si aquí, ni allá, quién dice esto, quién dice el otro. O sea, la verdad está en Dios, todo esto te tiene que llevar a Dios. ¿Me explico? Entonces después vamos a ver realmente qué es la reencarnación, cómo es, cómo sucede, cuándo sucede, cómo se acaba, etcétera, porque no es algo que va a ser para toda la vida. ¿Me explico? Aunque así lo digan. Bueno, sí es para toda la vida, entre comillas, ¿vale? Pero hay un tope. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí quedó claro la escritura es inspirada? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es inspirado por Dios? Porque Porque nos conduce a Él. ¿Vale? No nos hace autosuficientes. A Jesucristo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la ley de Moisés, ¿llevaba nombre a Dios o a la autosuficiencia humana? Sacrifica y sacrifica, ofrece y ofrece y ofrece, tú vas a ser perdonado y aparentemente estabas llevando a Dios, pero no te llevaba a Dios, te llevaba a depender de tus obras. Exacto. ¿Me explico? Sí, ministerio de conveniencia. ¿Ok?